Buenas tardes a todos los hermanos y amigos que una vez más me van a ver por las redes sociales, en esta ocasión, nuevamente por YouTube. Como sabemos, mi página se llama Iglesia de Cristo, la pandemia de los virus. Y en los videos pasados les he hablado acerca de la pandemia de los virus del liderato cabeza adventista. Ustedes saben que este movimiento es un movimiento que tiene bastantes feligreses, según ellos unos 7 o 8 millones. Y esos feligreses pues se sostienen o se alimentan espiritualmente de ese liderato cabeza que está en Estados Unidos, donde allá tienen unos teólogos. Ellos son los que interpretan las escrituras. Luego ellos pues tienen unos subalternos que son maestros. Y luego en diferentes lugares o regiones ellos tienen lo que se llaman institutos teológicos, donde estos maestros que aprenden de esos teólogos son los que enseñan las creencias de este movimiento adventista. Ustedes saben que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:5 habló en cuanto a las cosas espirituales. Pablo habló de hombres corruptos de entendimiento. Y cuando el apóstol Pablo habló de corrupto de entendimiento, no se refirió al plano personal de los hombres, sino en el plano espiritual en cuanto a lo que creen y enseñan. La Biblia pues profetizó acerca de la apostasía, y por lo tanto pues este movimiento es uno de estos movimientos apóstatas de tantos que existen en la actualidad. Pues este movimiento pues tiene unas creencias particulares a las demás movimientos. Ellos creen en los 10 mandamientos, los tienen a ellos como regla de fe. Ellos creen en la observancia del sábado, en lo que nosotros diferimos. Y por lo tanto, mis clases bíblicas es concienciar a los que me ven a través de YouTube para que entiendan y conozcan lo que este movimiento cree en cuanto a los 10 mandamientos que los separan o los distinguen de las demás leyes que Moisés escribió en un libro. Pues ya las dos charlas que di anteriormente trataron de que ellos creen y enseñan que la ley existió desde antes de Moisés, o sea, entiéndase desde Adán hasta el Sinaí. Y ya probamos por la escritura que según el mismo Moisés los desmintió diciendo que ese pacto de la ley, de los 10 mandamientos, Dios no lo hizo con los patriarcas. Eso lo vimos en el capítulo 5 de Deuteronomio, del versículo 3 en adelante. También Pablo en Gálatas 3:17 los desmintió diciendo que la ley vino 430 años después de Abraham. Por lo tanto, usted como oyente sincero para con el Señor, usted decide a quién le cree, si a ellos o a la Biblia. También pues ellos enseñan, ¿verdad?, que los 10 mandamientos son los más importantes de la ley, o los más grandes. Y probamos por las escrituras que eso no es cierto. Eso es un virus que te metieron en tu cerebro de que los 10 mandamientos son los más importantes que los demás, porque Jesús mismo los desmintió y los refutó en Mateo 22, del 37 al 39, y en Marcos 12, del 23 en adelante, cuando Jesús dijo que los mandamientos más grandes estaban escritos en el libro de la ley, que el primero fue amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso mismo en Marcos dijo, Marcos 12, que no hay otro mandamiento mayor que esos dos. Por lo tanto, Cristo mismo los desmiente diciendo que los mandamientos más importantes de toda la ley que Dios le dio a Israel fueron esos dos que fueron escritos en ese libro. Y los adventistas enseñan, los líderes, entiéndase, enseñan todo lo contrario. También enseñamos por la escritura que ninguno de los 10 mandamientos habla del amor. Que por lo tanto, si no hablan del amor, por lógica, ¿cómo va a ser lo más importante? Porque el fundamento
de las cosas espirituales, tanto de Dios como del hombre, es el amor. Y si ninguno de los 10 mandamientos habló del amor, pues esa es otra razón para que usted entienda que los 10 mandamientos no son los más importantes para que el ser humano se rija por ellos. Según ellos, pues yo dice que son los 10 mandamientos, y según la Biblia, vimos que estos 2 mandamientos, que eran los más importantes de la ley, no se encontraban en las tablas que Dios escribió con su dedo. Pues, también hablamos en el segundo tema que di, que Danny Shelton, este libro que tengo, lo estoy utilizando, ¿verdad?, como referencia, él dijo que en la página 25, que acordarte has significó que ya el sábado, o infirió que ya el sábado se guardaba desde Adán hasta Moisés. Pues probamos que eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Eso fue otro virus que ellos te metieron en tu mente, de que el sábado se observaba, se guardaba desde Adán hasta Moisés. Y yo te expliqué en la segunda clase que di, que desde Génesis hasta Éxodo, en este caso hasta Éxodo 16, solamente se menciona el sábado 2 veces, que fue en Génesis 2, 1 y 2, y en Éxodo 16, 23. Ahí es donde las únicas 2 veces aparece el sábado por primera vez, en Génesis 2, 1 y 2, y en Éxodo 16, 23. Pues también yo te expliqué que cuando Dios le dio las leyes a Israel, en este caso que comenzó con los 10 mandamientos, y en el versículo 8 le dio el mandamiento del sábado, cuando le dijo, acordarte has, no era porque lo guardaban o que se observaba desde Adán hasta ese momento, sino que acordarte has se refirió cuando Dios empezó a darle leyes a Israel, cuando lo sacó de Egipto 3 meses antes del Sinaí. Y en el desierto es que Dios empezó a darle leyes, y te expliqué que en el capítulo 12, pues Dios le habló acerca de lo que habían de hacer durante la fiesta de la Pascua, y en el capítulo 16, pues también yo te expliqué que Dios le dio leyes a ellos en cuanto a lo que les iba a dar del cielo, que era maná del cielo para que comieran, maná y codornices. Entonces, pues Dios le dio como ley que podían recoger 6 días, o sea, de domingo a viernes, pero no el sábado. Séptimo día no podían recoger. Y aprendimos que cuando Dios le da esas leyes, pues Dios le dijo a Moisés, le voy a dar estas leyes a mi pueblo para que yo los pruebe a ver si anda en mi ley o en mis leyes o no. Pues ley o leyes no se refirió a leyes que existían desde Adán, sino a leyes que le está dando en ese momento. Y cuando dijo yo los pruebe, fue que cuando le dio el sábado, Dios le había dado la orden de que no recogiesen el sábado. Y sucedió que algunos de ellos, cuando llegó el sábado, ya en los días 6 anteriores Dios le había dado, algunos de ellos empezaron a coger en sábado, ¿verdad? Y entonces Dios ahí llama a Moisés y censura al pueblo a través de Moisés, diciéndole que hasta cuándo este pueblo va a guardar mis leyes. Pues las leyes fueron las que le dio en ese momento tocante a lo que debían hacer, que era recoger el maná durante 6 días y el 7º día no. Y vemos que ahí no hubo ningún castigo por eso. Pero posteriormente, yo te expliqué, te enseñé, que cuando Dios hizo el pacto con ellos, antes de hacerlo, yo te expliqué que en Éxodo 19, del 1 al 8, Dios llamó a Moisés, estoy repasando, ¿verdad? Dios llamó a Moisés, le dijo, dile a los hijos de Israel que voy a hacer un pacto con ellos. Si ellos dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Cuando Dios le da esas palabras a Moisés, viene Moisés y se las comunica a ellos, y ellos le dijeron a Dios, por medio de Moisés, todo lo que Jehová diga haremos y obedeceremos. Y por lo tanto, ese pacto que Dios iba a concertar con ellos era condicional, basado en leyes, que fueron 613 leyes que Dios le dio o les iba a dar. Y entonces una vez ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho, pues entonces yo te expliqué que en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 están las consecuencias de la obediencia
y a las desobediencias. O sea, estaban las maldiciones o los castigos si desobedecían, y estaban las bendiciones si obedecían. Repito, eso está en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Luego, cuando ellos aceptaron entonces por parte de Dios esas leyes y optaron por obedecerlas, yo te expliqué que en Éxodo 31, del 8 en adelante, pues Dios había estipulado y dado como ley ya anteriormente que el que violara el sábado, el castigo que iba a recibir era muerte. ¿Me sigue? El castigo que iban a recibir si violaban el sábado era muerte. Y te expliqué que en número 15 te hablé de la historia de uno de ellos que se fue a recoger la leña el sábado. El pueblo lo vio, lo llevan donde Moisés, le hacen un justo juicio y lo mataron a pedrada. ¿Por qué? Porque ya ellos habían acordado aceptar y obedecer todas las leyes de Dios. Por lo tanto, ahí Dios mató a ese que violó el sábado. ¿Por qué lo mató? Pues porque ellos aceptaron obedecer las leyes y desobedecer las leyes, que eran 16 delitos que había aplicado la pena de muerte. Pues cuando aquel israelita violó el sábado, pues Dios lo mandó a matar. Pues por lo tanto, lo que estoy explicando es que en Éxodo 16, cuando ellos violaron el sábado, o sea que salieron a recoger el maná en sábado, Dios no los mató, ni podía matarlos, porque Dios no había hecho pacto con ellos. Y por lo tanto, cuando ellos desobedecieron en Éxodo 16, de 22 en adelante, pues Dios los pasó por alto y no los castigó. Pero cuando hizo el pacto con ellos, ya fue diferente, porque las consecuencias de la desobediencia era el castigo. Y como te expliqué, en número 15, un israelita violó el sábado y Dios le aplicó el castigo de la ley. Hay que matarlo, o sea, el tal muera. Te estoy repasando, ¿verdad?, lo que te he enseñado para que vayas siguiendo la secuencia de los eventos, ¿verdad?, según la Escritura. Pues yo te estoy explicando los virus que este liderato cabeza corrupto adventista te ha metido en tu cerebro, o sea, te ha engañado. Las Escrituras las manipularon de tal forma que como tú no tienes conocimiento de ellas, pues a ellos se les hace fácil convencer a esas personas que no saben nada de las Escrituras. Pero aquellos que las hemos estudiado, a nosotros ellos no nos pueden engañar ni con el de bobo. Pues por lo tanto, las clases que estoy dando yo es para desenmascarar estas falsas doctrinas que son virus que tiene este movimiento cabeza que Pablo le llamó hombres corruptos de entendimiento. Bien, pues hoy yo te voy a hablar que ellos dicen que los 10 mandamientos son los más importantes de todos porque Dios los escribió con su dedo. Y te voy a leer lo que dice este autor, que te lo cité, ¿verdad? Danny Shelton, que ellos lo tienen en grande estima como que es uno de los teólogos adventistas, ¿verdad? Dice él aquí en su escrito. Te voy a leer para que no diga que yo me lo estoy, ¿verdad?, inventando. Dice: la Biblia dice que Dios escribió por ambos lados de las dos tablas. Se nos asegura una y otra vez que fue obra de Dios, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Y citó Éxodo 32, 16. Sin embargo, ¿quién escribió el segundo juego de las tablas después que las primeras fueron destruidas? ¿Saben que cuando Dios se la dio la primera vez, Dios se indignó de ellos por la idolatría? Entonces vino Moisés, la rompió, y Dios mandó a hacer las dos tablas, y nuevamente Dios escribió los 10 mandamientos nuevamente en las dos tablas. Y dice en el versículo no, perdone, dice aquí: y le dijo a Moisés, y subí al monte, o sea, Moisés subió al monte y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, Deuteronomio 1 al 4. Dice: Dios escribió en el segundo par de tablas con sus propios dedos e instruyó a Moisés
que colocara sus 2 tablas del testimonio dentro del arca. El fiel siervo Moisés hizo tal como Dios le instruyó. Y tomó el testimonio, subraya la palabra testimonio, porque de ella vamos a hablar ahorita. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Y encima el propiciatorio sobre el arca. Éxodo 40:20. Los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Ha considerado, pregunta él, alguna vez lo que ilustra esto? O sea, lo que ilustra esto es lo que él infiere es que como Dios escribió los 10 mandamientos por segunda vez en 2 tablas, él lo distingue de los demás como que son los más importantes. Pues ya te refuté que no. Pero cuando yo te dije subraya testimonio, pues yo te voy a explicar lo que significa eso. Y lo que te voy a explicar también es a las diferentes cosas que se utilizaron para referirse al pacto. Tengo aquí, dice, al libro se le llamaba el libro del pacto. Éxodo 24:7. Se le llamaba el libro de la ley. Deuteronomio 31:26. A las tablas se le llamaba tabla del pacto. Deuteronomio 9:9 hasta el 11. Y Éxodo 34:28. Y al arca también se le llamaba arca del pacto. Deuteronomio 10:8, perdón. ¿Por qué se le llamaba arca del pacto? Pues porque dentro de ella, mira lo que había. Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Todo eso estaba dentro del arca, que también se le llamó tablas del pacto, ¿verdad? O arca del pacto, perdón. Pero yo te dije que subrayara la palabra testimonio. En Éxodo 31:18, miren lo que dice la escritura. Versículo 18, 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Otra vez te lo voy a leer. Y dio a Moisés, cuando acabó de escribir con él, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Note que a las tablas se le llaman tablas del pacto y tablas del testimonio. Y ya explicamos y probamos que en esas 2 tablas Dios escribió 10 leyes, ¿verdad? Pero que a las tablas se le llaman tablas del testimonio. ¿Por qué se le llamó tabla del testimonio? ¿Y qué es testimonio? Pues testimonio, cuando usted busca la definición, es sinónimo a testigo o a algo que a usted se le da como prueba de que usted hizo un pacto con una o tal persona. Por ejemplo, yo cojo este pedazo de papel y cuando yo hago con usted un pacto basado en lo que sea, pues entonces yo dejo esto como evidencia de que tú y yo hicimos un pacto. Que cuando se le llamó tabla de testimonio, lo que reviste de importancia no son los 10 mandamientos como estos supuestos teólogos alegan, sino las tablas. Por eso se le llamó tabla de testimonio. O sea, Dios escribió 10 mandamientos en 2 tablas para que cuando ellos vieran esas 2 tablas, supieran de que Dios había hecho un pacto con ellos en el Sinaí. Que por lo tanto, por eso que se les llaman tablas del testimonio. ¿Por qué Dios lo hizo así? Pues porque antes de Dios hacer el pacto con ellos, de Dios hacer el pacto con ellos, los hombres cuando hacían pacto separaban algo
para dejarlo como prueba de que habían hecho pacto. Entonces hay dos tipos de pacto. Está el pacto bilateral, que es cuando las dos partes ponen condiciones, luego cuando llegan a un acuerdo se firma, ¿verdad?, el acuerdo y dejan algo, un objeto como prueba. Y está el pacto unilateral. Unilateral significa que es cuando una sola persona pone las partes y las exigencias y la persona o las personas optan por acatarla y obedecerla. Pues entonces yo te voy a enseñar un pacto bilateral para que tú veas cómo fueron esos pactos bilaterales. En Génesis 21, si quieres puedes seguirme con tu Biblia, se habla de un pacto que Dios hizo con Abimelech. Y te lo voy a leer. Génesis 21. Noten lo que dice la Escritura. Buscando el capítulo. En el capítulo 21 de Génesis, el subtítulo, en el versículo 22, dice: pacto entre Abraham y Abimelech. Noten, el subtítulo dice: pacto entre Abraham y Abimelech. Y dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y fijó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, o sea que tenían unos inconvenientes a causa de un pozo de agua. Y dice que los siervos de Abimelech le habían quitado, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. E hicieron ambos pacto. Nota: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. E hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas aparte del rebaño. O sea, Abraham cogió 7 corderas del rebaño y las separó, ¿verdad? Y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Nota la pregunta que le hace Abimelech a Abraham. ¿Qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que nos sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Note: para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y recuerda que en Éxodo 31, 18 se habló allí de las tablas del testimonio, ¿verdad? Las tablas fueron donde Dios escribió los 10 mandamientos. Y aquí estas 7 corderas iban a estar o a servir como testimonio o como una prueba de que ellos dos habían hecho pacto. Y sigue diciendo: por esto llamó a aquel lugar Bérseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Bérseba, y se levantó Abimelech, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te provee por la Escritura es que cuando Dios le dio las 2 tablas a Israel y en ella escribió 10 mandamientos, escribió 10 mandamientos en las tablas para que el pueblo de Israel las tuviera como evidencia de que Dios había hecho pacto con ellos. Cuando ellos veían las 2 tablas,
se acordaban de que Jehová había hecho pacto con ellos en el Sinaí. ¿Me sigue? Lo mismo que hizo Abraham cuando hizo pacto con Abimelech. Separaron 7 corderas y cada vez que Abimelech las veía, era para que se acordara de que ellos habían hecho pacto. Pero yo te estoy probando que cuando se habló de la tabla del pacto, que también se le llamó testimonio, testimonio es sinónimo a testigo. Esto es una prueba que yo tengo para que el pueblo de Israel sepa que cuando vea estas 2 tablas, sepan que yo hice un pacto con ellos. Vamos a seguir buscando más pruebas. En el capítulo 31 de Génesis, en el versículo 46 en adelante, noten lo que dice, lo que pasó entre Jacob y Labán. Viene Jacob y le dice a Labán: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Eso es lo que Jacob le dice a Labán. Respondió Labán y le dijo a Jacob, el 43, respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Y luego le pregunta: ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, le dice Labán a Jacob, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. No, que otra vez llama a Labán ahora aquí a Jacob: hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. O sea, que aquí vemos otra vez que Labán va a hacer un pacto con Jacob. ¿Y qué iban a dejar como prueba? Como que iban a hacer un pacto. Y sigue diciendo: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedra, ¿verdad? Recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Cogieron muchas piedras, ¿verdad? Las juntaron y comieron allí sobre aquel majano de piedra. Y sigue diciendo: y lo llamó Labán Jegar Saudata, y lo llamó Jacob Galat, porque Labán dijo, escuchen bien, porque Labán dijo: este majano es testigo entre nosotros 2. Por eso, entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galat. Note que primero se llama testimonio, ¿verdad? Y luego dice que ese manojo de piedra, ellos lo iban a tener como prueba de que habían hecho un pacto. Por lo tanto, otra vez te lo voy a leer. Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros 2. Este majano es hoy testigo. ¿Qué significa testigo? Una prueba de que ese majano de piedra estaba allí para confirmar de que ellos habían hecho un pacto. Por lo tanto, lo que yo estoy probando por la Escritura es que cuando los hombres hacían pacto, siempre separaban algo para dejarlo como evidencia de que habían hecho pacto. O sea, ese acuerdo que habían llegado entre los 2, para confirmarlo, separaban algo. Y aquí en este caso, un majano de piedra. Cogieron un montón de piedra y ellos las iban a tener como prueba de que habían hecho pacto. Vamos a buscar más adelante en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, para que ustedes vean. Ustedes saben que Josué
fue el que Dios utilizó, ¿verdad?, para introducir al pueblo de Israel a Canaán. Dice, cuando ellos ya estaban, ¿verdad?, en el desierto, ya ellos se habían prostituido adorando a otros dioses. Entonces viene Josué y le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Estoy leyendo Josué capítulo 24, versículo 23. Le dijo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Eso es lo que el pueblo le dijo a Josué, ¿verdad? Entonces Josué, escuche bien, entonces Josué hizo el pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. O sea, ese mismo día hicieron pacto y le dio leyes y estatutos en Siquem. Y sigue diciendo, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿De qué sencillo es? Lo que está diciendo aquí entonces es que tomó una piedra, la separó cuando hicieron pacto y le dijo él al pueblo, esta piedra va a ser testigos de que hicimos pacto hoy. ¿De qué sencillo es? Pues lo mismo hizo Dios con Israel. Cogió 2 tablas de todas las leyes que les iba a dar a Israel y escribió en ellas 10 mandamientos para que las 2 tablas les sirvieran a ellos como testimonio o testigo o prueba de que Dios había hecho un pacto con ellos. Esa fue la sencilla razón por qué fue que Dios escribió 10 mandamientos en 2 tablas. No fue porque los 10 mandamientos eran más importantes que los demás, como estos teólogos corruptos te han hecho ver, y estos maestros de institutos corruptos te han hecho ver. Esa no fue la razón por la que Dios escribió 10 mandamientos, porque era más importante que los demás. Ahí lo que revestía más importancia eran las 2 tablas, que cuando ellos se fijaran en ellas, rápido pensaban, estas 2 tablas nos recuerdan que Jehová hizo pacto con nosotros en Horeb. Esa fue la sencilla razón por la que Dios escribió 10 mandamientos de todas las leyes en 2 tablas. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué iba a ocurrir con esas 2 tablas? La profecía en Jeremías capítulo 3, versículo 16, note lo que dijo la profecía, o lo que Dios dijo a través del profeta. Dice, ...16 y 17... en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos, escuchen bien, irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y dice en el 16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no salirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá más al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Y qué contenía el arca? Cuando dice arca del pacto, era porque contenía las 2 tablas,
en la vara de Aarón, y todo eso iba a desaparecer. O sea, esto Dios se lo dijo a Israel por medio del profeta Isaías, y eso ocurrió cuando vino Dios y cogió las dos tribus del sur a través de Babilonia en el 604 aproximadamente antes de Cristo. Cuando arrasó esas dos tribus, se trajo de Canaán o de Palestina todo el oro y todo lo que tenían y se lo llevó para Babilonia, y allá eso, punto, desapareció. Cuando ellos salen del cautiverio babilónico y vuelven otra vez a su tierra natal, no se llevaron ningún arca, no se llevaron ninguna tabla de la ley, solamente se llevaron el libro de la ley. Te busca en Nehemías y en Esdras, ahí usted va a encontrar las pruebas bíblicas que fueron a buscar en el libro, y allí encontraron todas las leyes que Dios le había dado a Israel cuando lo sacó de Egipto a través de Moisés. Que por lo tanto, las tablas del pacto Dios profetizó que iban a desaparecer. Si fueran tan importantes como estos teólogos y maestros de instituto alegan, ¿por qué Dios no hizo que perduraran hasta que Cristo venga por segunda vez? ¿Por qué Dios no lo hizo? Y estos movimientos le están dando tanta importancia a las dos tablas porque Dios lo escribió con su dedo. Pues por lógica, el sentido común nos dice que si hubieran sido tan importantes, Dios no las hubiese hecho desaparecer, lo que en efecto hizo. Después de Babilonia hasta hoy lo que tenemos es la Biblia, que son 66 libros, 39 corresponden al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene en la actualidad. Esos son los libros canónicos que tenemos. Pero este movimiento, estos teólogos, toman los 10 mandamientos y los 10 mandamientos, y como fueron escritos con el dedo de Dios, son más importantes que los demás. Y los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, y el sábado, y el sábado, y el sábado, y los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, son más importantes que los demás, son más importantes que los demás. Y los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, y ese virus te lo están metiendo continuamente y continuamente. Y de la única manera que tú te puedes curar de ese virus, o de la única manera que Dios puede sacártelo de tu mente, es creyéndole a su palabra. Yo te probé hoy que el hecho de que Dios haya escrito 10 mandamientos en 2 tablas no significa ni significó que son más importantes que los demás. Lo importante ahí no eran tanto las leyes que Dios escribió, fueron las 2 tablas que las iban a tener como testigo de que Dios había hecho un pacto con ellos. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Y hasta aquí la clase de hoy. El domingo te voy a traer de otro virus que estos teólogos enseñan que como la Biblia, o sea, ellos separaron la ley de los 10 que están en las 2 tablas de las demás leyes. Ellos le llaman la ley de Moisés. Las leyes que fueron escritas en el libro, ellos le llaman ley de Moisés. Y las que están escritas con el dedo de Dios en 2 tablas, la ley de Dios. Entonces ellos hicieron esa distinción. Y el domingo, el domingo con la ayuda de Dios, te voy a probar que eso es un virus falso que te metieron en el cerebro. Y así como te metieron el virus falso de las 2 tablas, también te voy a hablar del virus falso que te metieron en tu mente, haciéndote ver que las leyes de Moisés fueron abolidas, que no fueron tan importantes, y que la de los 10 mandamientos que estaban quitando 2 tablas, esas sí no fueron abolidas y están en vigor hoy día. El domingo te voy a hablar entonces de las supuestas 2 leyes que Dios te habla. Dios te bendiga y hasta la próxima. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Santo y bueno, te doy gracias por haberme dado otra oportunidad de dirigirme, Señor, por YouTube, a los hermanos y amigos que miércoles y domingo me siguen, Señor, a través de las redes sociales. Esperamos que la clase de hoy, que tuvo que ver con la distinción que hace el liderato cabeza adventista de las demás leyes, porque tú escribiste 10 de tus leyes en 2 tablas. Pues ya sabemos, enseñé lo que significaron las 2 tablas y por qué tú escribiste 10 de todas ellas. Pero el domingo, con tu ayuda, Padre bueno, le voy a hablar acerca
de las dos leyes que ellos las separaron, la que Moisés escribió en el libro y las dos tablas, para que esa mentira que ellos enseñan, estas personas que han sido engañadas, también puedan ser curadas de ese virus. La palabra es la que puede curar ese virus y quitarlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido todas estas cosas. Amén. Hasta el domingo.